بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo, que nos permita aprender de todo lo que sea beneficioso para nosotros y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Bienvenidos hermanos y hermanas a una breve clase más de la explicación del libro Atar al-Majalis, la fragancia, un libro titulado La fragancia de las reuniones de aprendizaje. Un libro que, como ya hemos mencionado en reiteradas ocasiones, es un libro que trata sobre asuntos que ningún musulmán debería ignorar, asuntos que cada musulmán debe conocer a la perfección, debe conocer claramente. Y desde hace 3 clases atrás venimos hablando de un tema, o mejor dicho, del tema los errores que suelen cometer los orantes durante la oración, o errores comunes durante la oración. Ya hemos hablado en las 3 clases anteriores sobre algunos de estos errores, como el pronunciar la intención, aun cuando sabemos que la intención se formula en el corazón y no se pronuncia, o como el hecho de iniciar la oración, aquella persona que llega retrasada y alcanza al imam y para no perderse una raka se apresura e inicia su oración casi inclinado cuando el imam está en rukú, y eso no se debe hacer. Tampoco debe uno apresurarse a la mezquita. Tampoco debe decir, por ejemplo, Ista'anna billah, pedimos socorro de Allah, cuando escuchan al imam decir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Todos estos son errores, y hemos mencionado también que algunos de esos errores son invalidantes de la oración. Si una persona realiza estos actos durante la oración, son en sí mismos anulantes de la oración, como por ejemplo habíamos mencionado el hecho de que algunas personas cuando están rezando están apoyadas en los muros. Mientras están rezando están apoyadas en los muros. Y esto es un invalidante de la oración, ya que hemos dicho anteriormente que uno de los 14 pilares para la validez de la oración, o de hecho el primero de todos estos pilares, es el hecho de realizar la oración de pie si es que no se tiene impedimento. Realizar la oración de pie si no se tiene impedimento. Claro está, la posición que requiere estar de pie, como el qiyam mientras uno realiza el Fatiha, o el qiyam después del rukú, ¿sí? Entonces, si una persona, pudiendo estar de pie, está inclinada en los muros, está incumpliendo con uno de los 14 pilares y por ende su oración sería inválida. Así y otros errores que ya hemos mencionado en nuestras 3 clases anteriores. El día de hoy nos toca seguir hablando sobre estos errores, sobre errores que suelen cometer algunas personas al momento de realizar su oración, ¿sí? Y esto lo hacemos, recordemos hermanos y hermanas, lo hacemos como un recordatorio para nosotros mismos, y como un llamado de atención para los demás, ¿sí? Un recordatorio para nosotros mismos y un llamado de atención para los demás. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el sagrado Corán: فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Recuerden, pues el recuerdo es lo que eleva, enaltece a los creyentes. Así que es propio recordarnos mutuamente siempre el recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala. Y todo este aprendizaje del fiqh, todo este aprendizaje de nuestro salat, es también dhikr. Estamos aprendiendo cómo adorar a nuestro Señor de la mejor manera. Pues bien, continuando con este tema de los errores comunes durante la oración, tenemos también
Otro error más. Y este error que voy a mencionar es también un invalidante de la oración. ¿Sí? Esto es otro error que suelen cometer las personas al realizar su oración. Y repito, este error es de hecho un anulante de la oración, un invalidante de la misma. ¿Sí? Y este error es la falta de sosiego. Recordemos que uno de los pilares, así como hemos mencionado que uno de los pilares para la validez de la oración es el estar de pie, otro de los pilares para la validez de la oración es lo que en árabe se llama at-tamanina fil kul, es decir, el sosiego en cada una de las posiciones. Si estoy haciendo el qiyam, debo estar tranquilo y sosegado. Si estoy en el rukú, debo estar tranquilo. Si estoy en el suyud, debo estar tranquilo. Si me siento entre los dos suyud, debo estar tranquilo. Sobre esto, Abu Huraira, radiyallahu an, él narró, en un hadith, narró que un hombre entró a la mezquita. Abu Huraira, radiyallahu an, perdón. Abu Huraira, radiyallahu an, que Allah esté complacido con él narró que un hombre entró a la mezquita y realizó la oración en una ocasión cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam se encontraba en ella. El profeta sallallahu alaihi wasallam estaba en la mezquita, estaba también Abu Huraira y otros compañeros más, y entró un hombre a la mezquita y realizó su oración. Cuando finalizó su oración, fue a saludar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien le respondió el saludo y le dijo: Irja fasalli fa innaka lam tusalli, que significa: vuelve a rezar, pues tú no has rezado, le dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Fíjense, Abu Huraira nos está narrando esto paso a paso. Un hombre entró a rezar a la mezquita en una ocasión, estando en ella el profeta sallallahu alaihi wasallam. Terminó su oración y fue a saludar al profeta sallallahu alaihi wasallam, y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: wa alaikum salam, vuelve a rezar, pues tú no has rezado. El hombre volvió a rezar tal como lo había hecho antes, luego se acercó y volvió a saludar al profeta sallallahu alaihi wasallam, quien le dijo por segunda vez: vuelve a rezar, pues tú no has rezado. Y así lo hizo hasta una tercera vez. Luego de la tercera vez, igual, terminó su oración, fue donde el profeta sallallahu alaihi wasallam lo saludó, le devolvió el saludo y le dijo: Irja fasalli fa innaka lam tusalli. Vuelve y reza, pues tú no has rezado. Pero tras esta tercera vez, el hombre finalizó, y cuando escuchó que el profeta sallallahu alaihi wasallam le volvió a decir lo mismo, le dijo: mensajero de Allah, juro por quien te ha enviado con la verdad que no sé hacerla mejor. Que no sé hacerla mejor. Esta es la oración tal como yo la sé. En otras narraciones, este hombre le dijo: Ya Rasulullah, allimni fa inni la a'lam. Dijo: enséñame, pues yo no sé cómo rezar. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: cuando vayas a rezar, pronuncia el takbir. El profeta sallallahu alaihi wasallam, luego de que el hombre le dijera: enséñame, mensajero de Allah, pues no conozco una mejor manera de rezar, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: cuando vayas a rezar, pronuncia el takbir. Luego recita lo que puedas del Corán. Y aquí un paréntesis. Uno de los pilares para la validez de la oración es la recitación de Sura al-Fatiha. Por lo tanto, para que la oración sea válida, debemos recitar Sura al-Fatiha. Pero en este hadith vemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: pronuncia el takbir, thumma iqra ma tayassara laka min al-Qur'an, y luego recita lo que puedas del Corán. Entonces, esta segunda situación en la que el profeta sallallahu alaihi wasallam le ordena recitar lo que pueda del Corán aplica para los nuevos musulmanes, aquellos que acaban de hacer shahada y aún no se saben el Fatiha o no tienen una manera de leerlo directamente, ¿sí? O para aquella persona que aún no se sepa el Fatiha. Pero una persona que se sepa el Fatiha está en la obligación de recitarlo, ¿sí?
Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice, pronuncia el takbir, luego recita lo que puedas del Corán, luego inclínate hasta que te sientas cómodo en el rukú. Es decir, pronuncia tu takbir, Allahu Akbar, tranquilo. Recita lo que puedas del Corán, tranquilo. El Fatiha y otra sura más, tranquilo. Luego pronuncia tu takbir, Allahu Akbar, e inclínate para el rukú hasta que te sientas cómodo en el rukú. Fíjense, el profeta sallallahu alaihi wasallam le está detallando cómo debe ser su oración. Luego levántate hasta estar completamente erguido. ¿Sí? Hasta estar completamente erguido. Hasta volver a estar de pie. Tranquilo. ¿Sí? Luego, el profeta sallallahu alaihi wasallam continúa y le dice, luego prostérnate hasta que te sientas cómodo en el suyud. Luego prostérnate hasta que te sientas cómodo en el suyud. Es decir, no apresures el suyud. De la misma manera, no apresures el rukú ni al levantarte del rukú, hasta que te sientas cómodo en cada una de esas posiciones. ¿Sí? Luego del suyud, el profeta le dice, luego incorpórate y siéntate hasta que descanses en esa posición. Fíjense, hasta que descanses en esa posición. En la posición en la que decimos Rabbi gfirli o Allahumma gfirli. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice, luego incorpórate y siéntate hasta que descanses en esa posición. Juro por Allah que he visto personas que cuando se levantan del primer suyud se sientan y no descansan en esa posición, de tal manera que vuelven al segundo suyud tan rápido como se sentaron. Se sentaron y juro por Allah que ese tiempo en el que se sentaron no alcanzó ni siquiera para decir una vez Rabbi gfirli. Y lo he visto personalmente. Y eso es un gravísimo error, porque no hay falta de sosiego en esa oración. El profeta sallallahu alaihi wasallam continúa diciéndole, después de decirles, y luego siéntate hasta que descanses en esa posición, y le dice enseguida, y repite esto en todas tus oraciones. Y repite esto en todas tus oraciones. Es decir, cuando estés parado, recita tranquilo. Cuando estés en el rukú, recita tus súplicas tranquilo. Cuando te incorpores, levántate tranquilo. Cuando hagas el suyud, póstrate tranquilo. Y cuando te sientes entre ambos o para el tashahud final, siéntate tranquilo. Este hadith está así de paso a paso en la enciclopedia del Imam al-Bukhari. Un hadith en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam le dejó claro a esta persona que el salat no es, como se dice muchas veces, no es como el picotear de las gallinas. El salat se debe hacer con sosiego, y si no se hace con sosiego es un gravísimo error mediante el cual se está invalidando la oración. La tranquilidad, hermanos y hermanas, la tranquilidad en la oración se logra cumpliendo serenamente con cada uno de los movimientos de la oración. Inclinarse, postrarse, estar de pie, sentarse. Si uno lo hace de manera serena, de manera tranquila, entonces va a conseguir el sosiego en toda su oración. Y recuerden, el sosiego es uno de los pilares para la validez de la oración. Otro de los errores que también anulan la oración es no mover los labios al pronunciar las glorificaciones de la oración. Hay personas que están realizando su oración y cuando están recitando algo del Corán o recitando algo de las glorificaciones en el rukú o en el suyud, lo están haciendo sin mover los labios. ¿Sí? Lo están haciendo en silencio sin mover los labios. Y esto es totalmente incorrecto. No solamente es incorrecto, sino que invalida la oración. Es obligatorio mover los labios al recitar el Corán o al recitar las glorificaciones de la oración. ¿Por qué? Sencillamente porque la persona que no mueve los labios, lo que está haciendo es reflexionar. Esa persona no está recitando. Hay personas que mientras están recitando el Fatiha están así.
O cuando están en el rukú, cuando deberían decir Subhana Rabbi al-Adim, Subhana Rabbi al-Adim, están sin mover los labios. Y en su mente están diciéndolo 3 veces o cuantas veces digan. De la misma manera con el Fatiha u otra sura. Esto, hermanos y hermanas, es un gravísimo error. Mover los labios es obligatorio durante el salat. La persona que no mueve los labios al recitar las glorificaciones, lo que está haciendo es únicamente reflexionar, pero no está recitando. Para recitar se requiere de mover los labios, ¿sí? Otro de los errores durante la oración es levantar y bajar la cabeza durante el taslim final. Esto no solamente es otro error que cometen algunas personas durante la oración, sino que es también una innovación. No hay nada en la sunna sahija en la que esté legislado algo de esto. No tiene ningún fundamento en la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam ni de sus compañeros. Hay personas que cuando van a recitar el taslim final, el taslim es el hecho de decir Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah para finalizar la oración. Hay personas que cuando están realizando este acto lo hacen de la siguiente manera. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Esto no tiene ningún fundamento repito, no tiene ningún fundamento en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam ni de sus compañeros. No hay fundamento alguno para esta práctica. Repito, no solo es un error, sino que es también una innovación. Lo único que está legislado es que cuando llegue el momento para hacer el taslim, para finalizar la oración, el orante gire a la derecha y diga Assalamu alaikum wa rahmatullah, y luego a la izquierda Assalamu alaikum wa rahmatullah. No Assalamu alaikum wa rahmatullah, Eso no está legislado, repito, en ninguna parte de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿sí? Tampoco ha sido mencionado por nadie de los ulama. Simplemente alguien empezó a hacerlo y hubo personas detrás de este alguien que empezaron a seguirlo y a practicar algo que no tiene ningún fundamento. Nosotros como musulmanes, como seguidores de la sunna correcta del profeta sallallahu alaihi wasallam, debemos esforzarnos siempre en seguir las evidencias del Corán y la sunna. Nosotros no seguimos lo que practicó mi abuelito, mi bisabuelito, mi antepasado. No practicamos nosotros, no seguimos lo que hace mi vecino, no seguimos la práctica de nadie, seguimos la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam y la de sus compañeros. Seguimos la sunna sahija y en la sunna, repito, no existe ningún fundamento para este movimiento durante el taslim. Otro de los errores también durante la oración o al finalizar la oración es el hecho de que muchos musulmanes estrechan la mano de aquellos que están rezando a su lado después de cada oración diciéndoles Taqabbalallah. Por ejemplo, el imam termina la oración, dice Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, y los orantes que están, y esto se suele verse mucho en las oraciones del Jumu'ah. En todas las oraciones en general, pero en las oraciones del Jumu'ah en particular, ya que se encuentran en ella la gran mayoría de musulmanes. Al terminar la oración se estrechan la mano diciéndose Taqabbalallah, que Allah acepte tu oración. O en algunos otros lugares, en algunas otras personas dicen haraman, que tu oración sea en la mezquita sagrada, ¿no? A modo de súplica. Es cierto que uno puede pedir para su hermano que Allah acepte su oración, como que acepte la mía también, o que Allah permita que un día estés rezando en la mezquita sagrada, que Allah te conceda lo mejor, etcétera, etcétera. Pero el hecho de hacerlo inmediatamente finalizada la oración, como si eso fuese parte de la sunna, esto es algo que no está
legislado tampoco para nada en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. De hecho, está considerado uno de los actos innovados en la práctica del din, ¿sí? Así que ya saben, el decirse tras la oración taqabbalallah inmediatamente o cualquier otra expresión es algo, es un acto de innovación. No está en ninguna parte de la sunna legislado que los musulmanes deben actuar de esa manera. Pero repito, esto no significa que una persona esté impedida de desear lo mejor para sí mismo como para su hermano. Pero el hacerlo inmediatamente después de la oración o después del taslim y que todos empiezan a darse la mano y decir taqabbalallah, 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 que Allah te acepte, que Allah te acepte, esto es algo que no está legislado en el din del Islam, ¿sí? Y ya para finalizar, los dos últimos errores que vamos a mencionar en la clase de hoy. El siguiente error es el hecho de que la persona que llegó tarde a la oración se levante para completar lo que le faltó antes de que el imam complete el segundo taslim. Hay personas que cuando llegaron tarde a la oración y por allí que le faltan completar 2 rak'at o una, cuando ven que el imam dice Assalamu alaikum wa rahmatullah, inmediatamente se paran y no dejan que el imam termine de decir el segundo taslim Assalamu alaikum wa rahmatullah a la izquierda. No. Apenas el imam termina el primer taslim, ellos ya están parándose para completar su oración. Esto también es un gravísimo error. El imam, tal como dijimos en la clase anterior, el imam ha sido puesto para ser seguido. Así que cuando el imam finalice su oración, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, recién en ese entonces aquella persona que le faltó algo de su oración debe incorporarse para completar la misma. Y el último de los errores de esta clase es el hecho que, es decir, el error consiste en que se inicie un segundo grupo de oración en la mezquita mientras el imam aún sigue dirigiendo a los primeros. En otras palabras, que se hagan 2 jama'at, ¿sí? 2 grupos rezando en la misma mezquita, la misma oración, ¿sí? Esto es algo que de hecho los ulama han prohibido. Si el imam está dirigiendo a los orantes, a un grupo en la oración, todo aquel que llegue a la oración debe incorporarse a la misma, no formar un segundo grupo. Repito, esto es algo que los ulama han prohibido, y lo han prohibido por el hecho de que divide a los musulmanes y además causa confusión entre ellos. Hermanos y hermanas, hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy. Todavía nos queda una quinta clase de los errores comunes en la oración. Este ha sido la clase número 4 de este tema, ¿no? El tema de los errores comunes en la oración. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga de aquellos que escuchan la palabra y siguen la mejor de ella, que siguen la verdad, ¿sí? Nos detenemos en este punto, hermanos y hermanas, y inshallah en la próxima clase vamos a seguir hablando del mismo tema, parte 5, errores comunes en la oración, parte 5. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.